tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más entregó sed. Jesucristo basta. Génesis 50 del 15 al 21. Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir, antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te dijéramos, por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengas miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Lectura del libro de los Salmos. Bendice, alma mía, a la divinidad, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, a la divinidad, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ella perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Ella rescata del sepulcro tu vida y te corona de favor y misericordia. Ella sacia de bien tus anhelos, y como el águila se renueva tu juventud. La divinidad hace justicia, y defiende a todos les oprimides. Dio a conocer sus caminos a Moisés, y al pueblo de Israel sus obras. Misericordiosa y compasiva es la divinidad, Lenta para la ira y rica en clemencia. no nos acusará para siempre, Ni para siempre guardará su enojo. no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, Ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Así como se levantan los cielos sobre la tierra, Así se levanta su misericordia sobre sus fieles. como dista el oriente del occidente, Así aleja de nosotros nuestras rebeliones. como un padre y una madre cuida de sus hijos, Así cuida la divinidad a quienes le veneran. gloria a la divinidad, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Otro caso. Hay quienes dan más importancia a un día que a otro. Y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe de estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor,
lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue, porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Entonces, Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijas, hijos, hijes y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero que le debía una pequeña cantidad. Le agarró por el cuello y comenzó a estrangularle, diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el rey le mandó a llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo en que yo la tuve contigo. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial. Si cada uno de ustedes no perdona de su corazón a su hermana, a su hermano, a su hermana. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Doy gracias a Dios porque se han tomado el tiempo para venir y escuchar esta reflexión.
Hoy les quiero contar de cómo cuando Luis Manuel me pide que lleve la reflexión, usualmente le digo, bueno, envíeme las lecturas y si me inspiro, si la Espíritu Santa me inspira, entonces tal vez lo hago. Pero ella va como queriendo decir que no. Pero a veces, cuando leo las lecturas, yo siento que tengo cosas que decir sobre eso. Y esta fue una de ellas. La primera cosa o la palabra que me saltó al terminar de leer las lecturas fue el perdón. Y les cuento que yo tengo una relación un poco de amor y odio con las ideas tradicionales del perdón. No me gusta. Y sobre todo con la manera en cómo se prescribe en las iglesias. Por lo menos en la tradición que yo crecí. En muchas ocasiones el perdón se ha usado como un arma de violencia espiritual y religiosa. Como un arma que revictimiza, como una herramienta de control donde las marginadas, las oprimidas, las víctimas deben seguir la palabra de Dios al perdonar a su agresor, al opresor. Y entonces se dicen cosas como perdonar es olvidar. Y las cosas siguen igual, mientras los opresores siguen matando, mientras los maridos siguen golpeando a las mujeres, mientras los líderes religiosos siguen abusando de las niñeces. Eso no es perdón. Eso es injusticia. Y Dios es justicia y socorro de quienes le necesitan. Es importante que desenterremos el perdón de debajo de la injusticia. Considero que una de las principales formas en las que el perdón se ha convertido en arma es cuando nos hacen pensar que el perdón hay que darlo porque es para el agresor, porque es para el violador, que es para el opresor. Pero no, el perdón es para mí, el perdón es para ti, el perdón es para la persona agredida. ¿Qué quiero decir con esto? Recibir una agresión, recibir una ofensa, recibir una traición, recibir un daño físico, mental, emocional, espiritual, es como recibir una puñalada. Puede ser una catástrofe y puede quedar ahí un gancho ensartado en esas heridas que nos han causado. Ese gancho que queda ahí te hace constantemente recordar cómo has sido dañada, cómo has sido una víctima. Te hace pensar cosas como, ¿cómo no te pudiste dar cuenta antes? ¿Cómo no te pudiste defender? Te hace dar vueltas en la cabeza de cómo pudiste haber hecho algo diferente. El perdón es como sacarse ese gancho, como soltarlo, es dejar de sostener ese enojo que consume, esa vergüenza que doblega. El perdón es reconocer que he sido víctima, fuiste víctima, pero ese agresor ya no tiene poder sobre mí, ya no tiene poder sobre ti. Es dejar de darle tu energía, tus pensamientos, tu tiempo, tu dolor. También nos dicen que para sanar tenés que perdonar. No. Es un proceso personal. Es un proceso que es de cada uno. Y aunque eventualmente podemos soltar la carga, podemos soltar el gancho, podemos soltar el enojo, eso no quiere decir que no se puede sentir enojo. Eso no quiere decir que no puedes sostener tu enojo por un tiempo. Y es que el enojo es natural. El enojo también es sagrado. El enojo también viene de la divinidad. Porque el enojo es esa emoción
que no es violencia, es enojo, que nos dice que hemos sido dañados, que nos impulsa a tomar acción, a buscar la justicia, a defendernos, a movernos, a poner límites, a alejarnos. Si tú has sido dañado, si tú sientes que no puedes, que no quieres perdonar, si sientes que necesitas sostener ese enojo, esa llama que por hoy te impulsa a cuidarte, no estás pecando. Dios está a tu lado. Dios no te va a castigar. La divinidad te acompaña. Su Espíritu Santo te abraza, te guía en tu proceso, en ese caminar tan personal en donde va a llegar un momento en que puedas dejar de darle tu energía a esa situación. Otra cosa, otra mentira del perdón que nos dicen es que el perdón es reconciliación. Y no es así. Puede ser así, pero no debe de ser así. No siempre es posible reconciliar. Muchas veces lo mejor que se puede hacer es tener cero contacto. Es poner límites, es alejarse. Yo hoy les voy a invitar a que en algún momento que tengan tiempo, después de la reflexión, puedan ir a leer todo el capítulo 18 de Mateo, porque lo necesitamos ver todo ese contexto, todo lo que Jesús nos dijo en ese capítulo. Pero en la porción que nos corresponde para este domingo, Pedro pregunta, ¿cuántas veces se debe de perdonar al hermano? Y Jesús habla estas icónicas palabras de 70 veces 7. Y ya hemos escuchado que para la cultura judía en ese momento, el 7 era el número de la perfección. Entonces, se nos ha dicho tradicionalmente que Jesús nos está diciendo que siempre tenemos que perdonar y reconciliarnos. Y entonces nos sacan esos versos, nos sacan esos himnos donde dice, Dios no escucha tu oración si tú no estás reconciliado. O de, no puedes tomar la Eucaristía, la Santa Cena, primero ve y reconcíliate con las personas. Pero fíjense que en Mateo 18 Jesús nos está hablando sobre los conflictos. ¿Qué hacer para resolver conflictos? Y nos dice que si has recibido un daño, que si has recibido una ofensa, vayas y hables en privado con esa persona para resolver lo sucedido. Entonces Jesús en primera instancia nos invita a la comunicación. No nos dice que nos quedemos ahí con la ofensa, con el daño. Nos invita a ser proactivos, nos invita a defendernos, a hablarnos. Y al final del 15, siempre en Mateo 18, versículo 15, dice, si te hace caso, el agresor, has ganado a tu hermano. Y luego continúa en el siguiente diciéndonos que si no se resuelve, lo que hay que hacer es buscar unos testigos, que se haga una mediación, ¿no? Porque nos sigue instando a la comunicación, a tomar acción, a buscar consejo, a buscar personas imparciales que nos puedan ayudar a resolver el problema. Y si aún así no se resuelve, entonces nos invita a llevarlo a las autoridades. Y si aún así la persona que causa daño, que causa ofensa, no se arrepiente, en el versículo 17 de Mateo 18 Jesús dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. ¿Y qué tipo de relación tenían los judíos con los gentiles o incrédulos y cobradores de impuestos? No era una relación cercana, ¿no? No se vengaban, no parece que hubiera violencia, no les dañaban, pero sí mantenían distancia. A Jesús constantemente lo vemos causando escándalo porque le gustaba ir y juntarse, ir y comer con los gentiles, con la gente de mala fama, dice, con los cobradores de impuestos. Entonces, no es que Jesús esté condenando
a los gentiles, a los incrédulos, a los cobradores de impuestos, a estos grupos de personas en sí, sino que les está dando un ejemplo que sus seguidores, sus discípulos de ese momento iban a entender claramente. Ellos sabían cómo se trataban a las personas gentiles, cómo se trataban a los cobradores de impuestos. Ellos sabían que existía esa distancia, esa separación. Entonces, cuando dice, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos, nos dice, aléjense, tomen distancia. Si tu familia, si personas que algún día fueron cercanas te dañaron mucho o te siguen dañando y te siguen hiriendo, tú no tienes por qué quedarte en esos espacios. Tú no tienes por qué seguir conviviendo con personas que deliberadamente te han herido. Tú no tienes que quedarte ahí. Perdonarles no significa volver a convivir o seguir conviviendo, quedarse ahí. Otra cosa que nos dicen es que perdonar es borrón y cuenta nueva, ¿no? Si tú así lo decides, si eso es lo que sientes en tu corazón, si las personas también hacen esfuerzos por reconciliarse, por cambiar, está bien. Pero es importante recordar que no siempre va a ser posible y que no siempre debe de ser así. Que tus límites también son sagrados y que el no tener contacto puede ser necesario para cuidarte, para honrarte, y Jesús lo sabe y su Espíritu Santo te acompaña. Y entonces, ¿qué pasa con aquello de las 70 veces 7? En el versículo 15, Jesús decía que si el conflicto se resuelve, has ganado a un hermano. Y en el 21, Pedro pregunta, ¿cuántas veces se debe de perdonar al hermano? Hermano, hermane, hace referencia a una cercanía, ¿no? Y es que en toda relación humana, ya sea de amistad, ya sea de colegas, ya sea de parejas, cualquiera que sea, siempre van a haber conflictos. Esa es la naturaleza humana. Siempre van a haber malos entendidos, siempre van a haber ofensas, siempre van a haber daños con o sin intención. Entonces, es en esos momentos en que tenemos que recordar 70 veces 7, siempre, el camino que Jesús nos propuso. El camino de la comunicación. Pero no es que nos van a hacer daño, nos van a herir, nos van a ofender, nos van a agredir. Y como siempre hay que perdonar, ya, lo dejo pasar. Olvido y perdono. Y me quedo ahí con ese daño, con esa agresión. Y quizás la otra persona, nuestro hermano, esas personas que nos quieren y que también queremos, o esas personas con quienes convivimos, quizás ni siquiera se dieron cuenta que nos hirieron. ¿Por qué? Solo dijimos perdonar y olvidar y no fuimos y hablamos con esa persona. Hoy les quiero contar una herramienta que se suele utilizar con las niñeces para que ellas puedan desarrollar asertividad y resolución de conflictos. Cosas que también creo yo que a muchas nos hace falta cultivar. Y esto se llama mi gran voz. Consiste en comunicar, no con violencia, sino que con seguridad, no me gusta qué, cómo nos hicieron sentir, diciendo me hiciste sentir, y decir la manera, y la próxima vez, y explicar cómo nos gusta que nos traten. Entonces, por ejemplo, en las niñez se da bastante que se ponen apodos. Bueno, los adultos también, ¿no? Y entonces en las niñeces viene el niño, la niña, el niñe y dice, alto, no me gusta que me pongas apodo, me hace sentir mal, la próxima vez llámame por mi nombre. Y es así como ellas utilizan su gran voz. Y creo yo que esta herramienta cabe muy bien con el primer paso que Jesús nos propone. Hablarlo
y tratar de resolverlo. Y la próxima vez que suceda otro conflicto con la misma persona, con otra persona, de nuevo uso mi gran voz, resuelvo el conflicto y así la próxima, 70 veces 7, siempre que sea necesario voy a utilizar mi gran voz para resolver el conflicto y que eso se resuelva. Pues ya sabemos que a lo largo de las relaciones humanas van a surgir los conflictos. Pero si hay amor, si hay respeto, si hay empatía, nos van a escuchar. Si hay amor, si hay respeto, si hay empatía, vamos a escuchar. Y vamos a poder resolver. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el líder religioso violenta a las niñeces y las autoridades lo encubren? Y las autoridades solo lo mandan por allá, a algún pueblo aislado, y los feligreses te dicen, no digas nada. Si decís algo vas a alejar a los otros creyentes. Mira, hay que concentrarse en todo lo bueno que hizo. No. Sobre todo si no hay reparación, sobre todo si no hay escucha, sobre todo si se sigue dañando, porque eso es injusticia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la pareja que es violenta, con las amistades que son violentos y dicen que se arrepienten, pero que vuelven a agredir? Y vuelven a pedir disculpas y vuelven a agredir. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Seguimos orando? ¿Seguimos perdonando? ¿Seguimos pensando que por nuestro testimonio tal vez ellos vayan a cambiar? No. Nuestros límites son sagrados. Y también Jesús sabe que hay personas que no van a escuchar, que hay conflictos en donde no nos van a escuchar y no vamos a poder resolver, y va a ser necesario alejarnos, y va a ser necesario no tener contacto, va a ser necesario ver a esas personas como desconocidas, no relacionarnos más con ellas. Y entonces, ¿qué pasa con la parábola que hemos leído hoy, la parábola del siervo malvado? Yo creo que esta parábola nos invita a recordar algo que en esta comunidad decimos mucho, y qué bueno que sea así. Y es que nos suele suceder que pensamos que no somos los malvados, que no somos los fariseos, que no somos los deudores, que no somos los que ofenden, que no somos los que crucifican, que no somos los que hieren, que no somos los que traicionan. Y sí que lo somos. Sí que lo hemos sido. La parábola nos invita a reconocer que también nosotros herimos, que también nosotros dañamos, que también nos comportamos sin empatía, ni misericordia, ni respeto, ni amor. Me parece que la parábola nos invita a recordar y a examinar las ocasiones en las que no quisimos escuchar, cuando nuestros hermanos nos dijeron que les habíamos dañado. Y al contrario, no solo no les escuchamos, sino que salimos con más agresión. Les silenciamos o les ignoramos o no les creímos, les dijimos que eso no era posible. Creo que la parábola nos invita a pensar en las veces en las que nuestras acciones han sido tales que nuestros seres cercanos se han visto en la necesidad de alejarse de nosotros. Creo que nos invita a pensar como comunidad también, en las veces que ofendemos a nuestros hermanos, en las veces que hemos juzgado a nuestros hermanos porque quizás ya no vienen, porque quizás nos han visto como desconocidos, y quizás haya sido por acciones o falta de acciones que les ha llevado a poner ese límite y a alejarse de nosotros. ¿Qué hacemos
cuando nos equivocamos y dañamos a otros. Cuando pedimos perdón, lo hacemos de corazón, reconociendo que hemos dañado, o nos justificamos y queremos opacar nuestra culpa resaltando que el otro también hizo algo, que el otro debería de haber una y otra cosa, que el otro también tiene culpa. ¿Escuchamos a las demás personas cuando usan su gran voz? ¿Honramos lo que nos piden? ¿Honramos cómo nos piden que les tratemos? Cuando ya hayamos examinado nuestros corazones y nos demos cuenta que hemos dañado, podemos ir y tratar de buscar perdón y reconciliarnos. Y si la persona dañada no está lista o no desea más contacto, debemos honrarlo. Y si en ese autoexamen encontramos que nosotros hemos sido dañados, dañades, podemos usar nuestra gran voz para hablar con esa persona o personas, para decir cómo queremos ser tratadas, para resolver el conflicto, buscar mediación si es necesario, o si vemos que nuestra integridad física, nuestra integridad emocional está en juego, si sentimos que estamos en peligro, entonces podemos alejarnos. Jesús nos acompaña en nuestro proceso de salir de situaciones, de espacios, de relaciones en las que estamos siendo violentados. Y si en nuestro corazón encontramos esos ganchos, esos recuerdos de heridas que aún están abiertas, recordemos perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos por no haber podido utilizar nuestra voz para defendernos, perdonarnos porque quizás nos tomó tanto tiempo de salir de esas situaciones, de esas relaciones violentas. Perdonarnos porque quizás confiamos de nuevo en alguien que ya sabíamos que nos iba a dañar. Podemos perdonar para nosotros, para nosotras, para nosotres. No necesariamente con absolución y olvido para con nuestro agresor, sobre todo si no lo queremos, sino que perdonamos para que esa persona, para que esa situación ya no ocupe nuestra mente, ya no tenga poder sobre nuestra vida, sabiendo que no es nuestra culpa el que nos hayan dañado. Y también recordando que debemos honrar nuestro proceso, que si necesitamos llorar por lo que nos han hecho, debemos llorar, que si necesitamos gritar, que si necesitamos sostener el enojo, recordando que también es parte, que es un proceso, que no es de la noche a la mañana que vamos a poder perdonar, soltar, dejar ir y ya no pensar más en eso. Nos decía en la lectura de Romanos 2, en la lectura de Romanos, en el versículo 2, por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. En el 6 dice, el que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. En el 10, ¿por qué entonces criticas tú a tu hermano? O tú, ¿por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. La divinidad nos acompaña en nuestro proceso. Si tú sientes, si tú piensas
que el perdón es necesario, que el perdón es olvidar, que hay que hacerlo para sanar, entonces quizás es así como va tu proceso y es así como tú honras a Dios, está bien. Y en cambio, si tú sientes, si tú piensas que hay cosas que no puedes dejar ir, que hay cosas que no puedes perdonar, si en tu proceso de perdón no es necesario para sanar, entonces es así como tú honras a la divinidad. En donde estemos en nuestros procesos, ahí nos podemos encontrar con Dios. Su Espíritu Santo nos acompaña, nos guía en este viaje que siempre va a estar plagado de conflictos porque es la naturaleza de la humanidad. Pero Dios nos ha regalado el don de nuestra gran voz para poder ir y tratar de resolverlos. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su